Saludos desde Doctor Excel. Este ya es el cuarto capítulo del curso del Doctor Excel dedicado a la programación de macros en Visual Basic para aplicaciones. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar el bucle for to, a saber lo que es una variable tipo long y a utilizar también el input box. Como excusa vamos a utilizar la generación de los elementos de la sucesión de Fibonacci. La historia de Fibonacci, cuyo nombre real era Leonardo de Pisa, es realmente interesante, por lo que en la descripción os voy a dejar un vídeo para que los más curiosos podáis consultar un poco acerca de las implicaciones que tuvo en la matemática actual, en la ciencia, en el arte e incluso en la naturaleza. Como muestra os diré que los números arábigos que utilizamos en la actualidad, es decir, los dígitos que utilizamos actualmente y que sustituyeron a los números romanos, fueron importados de Oriente, de lo que actualmente es Argelia, por Leonardo de Pisa. Bien, sin más, pasamos a ver cómo podemos realizar dos macros para generar la sucesión de Fibonacci. En este vídeo vamos a aprender lo que es un tipo de dato long, lo que es un input box y para qué se puede utilizar, y el bucle for to. Además, repasaremos el tipo entero, integer, que ya lo vimos en capítulos anteriores, y el bucle for each in, que también lo vimos en capítulos anteriores. Bien, en la primera macro no vamos a utilizar nada de esto de lo que os he contado, ni el tipo de dato long, ni el input box, ni el for to, porque vamos a hacer una especie de repaso al capítulo anterior del bucle for each in. ¿De acuerdo? Para ello vamos a rellenar una selección, vamos a aprender cómo rellenar una selección de celdas con los elementos de la sucesión de Fibonacci. Como ya sabéis, los elementos de la sucesión de Fibonacci sale de sumar cada término, sumarle los dos anteriores, ¿vale? Voy a grabar un vídeo, no obstante, fuera de lo que es el objeto de este curso, que es las macros en VBA, explicando cómo calcularlo y la relación que tiene con la relación áurea. ¿De acuerdo? En este caso solamente nos tenemos que quedar con que los dos primeros términos de la sucesión de Fibonacci son dos unos, el tercero es un 2 porque es la suma de 1 más 1, el cuarto es un 3 porque es la suma de 2 más 1 y así sucesivamente. Bien, para entrar al editor de macros nos vamos al Alt F11, pulsamos Alt F11, insertar módulo. Y aquí ya tenemos el módulo en el cual vamos a escribir nuestro código. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el nombre de la macro, que le vamos a llamar Fibonacci selección. Cuando en términos o en palabras, en nombre de variables, de funciones, etcétera, que solamente se pueden utilizar una palabra, es decir, que no se pueden utilizar espacios, lo que se suele hacer es la segunda palabra colocarla en mayúsculas para poder ver fácilmente dónde termina una palabra y dónde empieza la otra y poder leer ahí Fibonacci selección, no todo ahí seguido, ¿de acuerdo? Es decir, para que se vea que es la sucesión de Fibonacci a partir de una selección, para que quede un poquito más claro. Pero vamos, eso es un convenio que se utiliza, que vosotros podéis utilizar o no. Eso en principio da igual. Bien, lo siguiente que hago es definir tres variables que las voy a definir como enteras. Las voy a llamar AC1, AC2 y AC3. As integer. Bien, esta tercera, la última, la AC3, va a ser la variable que va a contener en sí el término de la sucesión. Y el AC1 y el AC2 lo que van a ir conteniendo, digamos, son los términos o los valores anteriores. Antes de seguir trabajando con las variables AC1, AC2 y AC3, lo que tenemos que definir es una variable del tipo rango, tipo range, ¿de acuerdo? Para que posteriormente con el bucle for in ir recorriendo todas las celdas del rango. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a lo que os comentaba.
A la variable AC1 en principio le voy a dar el valor 0. A la variable AC2 le voy a dar también el valor 0. Le voy a dar el valor 0. Y a la variable AC3 le voy a dar el valor del primer término de la sucesión de Fibonacci, que es el 1. ¿De acuerdo? Bien, ahora pasamos, como hicimos en el capítulo anterior, ya os digo, utilizar el bucle for each a in selection. Es decir, ¿esto qué hace? Me recorre toda la selección de uno en uno. Y acabamos con un next. Bien, entre medias yo lo que tengo que hacer es ir poniendo las sentencias que necesito para que cada celda contenga el valor de la sucesión de Fibonacci. El primer valor de la sucesión de Fibonacci, como ya hemos dicho, es el 1. Por lo tanto, es el valor que tiene AC3. ¿De acuerdo? Bien, ahora tienen que ir cambiando los valores para que el siguiente valor vuelva a ser 1, el siguiente valor sea 2, etcétera. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Pues a la variable AC1, que en este momento vale 0, la vamos a asignar el valor de AC2, que también vale 0. Por lo tanto, se queda como estaba. A AC2 le vamos a dar el valor de AC3, que AC3 valía 1. Por lo tanto, ya tenemos que AC2 vale 1. Y a AC3 le damos el valor de la suma, AC1 más AC2. Con esto consigo que AC3 siga valiendo 1, pero como suma de AC1 más AC2. Para el siguiente bucle, ¿qué va a ocurrir? Que me va a asignar a la celda A el valor de AC3, que sigue siendo 1. Después AC1 valdrá 1, AC2 valdrá otra vez 1 y AC3 pasará a valer la suma de AC1 más AC2, que en este caso ya es 2. Y así se irán incrementando sucesivamente. Bien, si le damos al F5 para ejecutar la macro, vemos cómo aquí ha salido la sucesión 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, etc. Bien, hasta aquí sería, o ya seríais capaces de haberla hecho con el capítulo anterior, con el capítulo 3. Ahora os voy a comentar lo del tipo de dato long. Bien, si yo hago una selección mucho más grande, por ejemplo, de en torno a 35 valores, por ejemplo, y ejecuto la macro, fijaos lo que ocurre. Que me da un error de desbordamiento. ¿Eso qué significa? Que estoy intentando almacenar en una variable un valor que no cabe. ¿Y eso por qué ocurre? Porque si os fijáis, el último valor que me ha calculado es el 28.000. El siguiente valor ya sería un valor más grande del 32.000, que es el valor máximo de 32.000 y algo, es el valor máximo que permite almacenar una variable entera, una variable integer. Por lo tanto, si yo quiero almacenar un valor más grande, tendré que utilizar la variable de tipo long, que admite hasta 2.000 millones. En torno a 2.000 millones, un poquito más. Si ahora yo la ejecuto, pues vemos que nos ha calculado todos los valores. Bien, entonces la primera macro ya estaría realizada. La primera macro ya estaría hecha, que es, a partir de una selección, rellenarla con los términos de la sucesión de Fibonacci. Lo que vamos a hacer a continuación es, cuando ejecutemos la macro, una nueva macro, que lo que haga es, cuando ejecutamos esa macro, nos pida cuántos términos de Fibonacci quiero y nos lo imprima a partir de la celda seleccionada. Para ello vamos a utilizar, como os he comentado al principio, el input box y el bucle for to. Bien, para ello le llamo a la macro Fibonacci, vamos a llamarle Fibonacci 2. Como veis, ya me ha separado una macro de otra con esta línea horizontal y me ha colocado el end sub. Bien, lo que hago es definir dos variables. Una variable A y una variable I. Las separamos por comas y las dos las definimos como entero.
Aquí habría que comentar lo mismo que en el caso anterior. Si yo voy a pedir un número muy grande de datos para la sucesión, lo que tendría que ponerla es tipo long, ¿vale? Pero eso no cambia en nada nuestra macro. Bien, lo que hacemos ahora a continuación es de nuevo definir los acumuladores dim AC1, AC2 y AC3, que son los que me van a ir calculando los términos de la sucesión de Fibonacci, y los hago de nuevo como entero. En este caso lo mismo, si el valor que yo voy a pedir es un valor muy largo, pues o muy grande, lo haría como long, lo pondría como long. Bien, ahora viene el input box. Lo que hago es A igual a input box, y dentro pongo entre comillas un texto que va a poner número de términos. Pues esto lo que hace es lo siguiente: va a salir una cajita de texto en la cual yo puedo escribir un texto, un número, lo que yo quiera. Escribiré un número que va a ser el número de términos que yo quiero para mi sucesión y me lo va a asignar a la variable A. Y lo que vamos a hacer a continuación va a ser que lo imprima en la celda activa. Para ello pongo active cell, si lo recordáis del capítulo anterior, del vídeo anterior, value igual a A. Bien, vamos a ejecutar esto para que lo veáis. Esto en principio lo único que va a hacer es que nos va a salir una cajita pidiéndonos el número de términos y me los va a imprimir en la celda seleccionada, en la celda activa, que en este caso es la D1. Bien, le doy a la tecla F5, me dice número de términos, pues digo quiero 9 términos. Le doy a aceptar y como veis aquí se ha impreso el valor 9. Bien, pero yo no quiero que me imprima en la celda seleccionada el valor del número de términos, sino quiero que me los genere. Entonces, para ello vamos a usar un algoritmo prácticamente igual que el anterior. De hecho, podemos prácticamente copiarlo. Ponemos AC1, AC2 y AC3 con los mismos valores que teníamos en el ejemplo anterior. Es decir, a AC1 le doy el valor 0, a AC2 el valor 0 y a AC3 el valor 1. Ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de recorrer la selección, lo que voy a hacer es recorrer una variable que vamos a llamarla i, que ya la tengo seleccionada, que va a ir desde el valor 1, o mejor, desde el valor 0 hasta el valor a-1. ¿De acuerdo? Va a recorrer desde el valor 0 hasta el a-1. Para que sean, pues en el caso de 9, los 9 valores, va a ir del 0 al 8, 9 veces. Ponemos next. Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí a continuación es pues lo que tenemos puesto aquí. En lugar de poner avalue, lo que ponemos es active cell, y en lugar de la celda activa solamente lo que pongo es con un offset, con un desplazamiento que ya vimos en algún vídeo anterior. Entonces ese desplazamiento en filas va a ser igual a i, es decir, va a ir rellenándolo en filas, y va a ser igual a 0 en columnas. Y esto va a ser igual a AC3. ¿De acuerdo? Es decir, al principio, para el valor 0, 0, AC3 vale 1, por lo tanto, va a ser el primer término de la sucesión de Fibonacci. Y a continuación lo que hago es copiar lo que tenemos aquí. Es decir, que AC1 pasa a valer el valor de AC2, es decir, AC1 va a valer 1, AC2 va a valer también 1 y AC3 va a valer la suma de los dos. Vamos a comprobar que todo funcione correctamente, le damos a la tecla F5, quiero por ejemplo 5 términos en mi sucesión de Fibonacci y vemos cómo me los ha generado, 1, 1, 2, 3, 5. Vamos a ejecutarlo otra vez para que me genere 17 términos, que son los mismos que tengo o que me ha generado la macro anterior. Le doy al F5, le pongo 17 términos y como veis los términos salen exactamente iguales. Entonces hemos visto con dos bucles distintos, utilizando prácticamente el mismo algoritmo, la generación de la sucesión de Fibonacci. Bien, esto es lo que os quería comentar acerca de cómo trabajar con bucles
con la excusa de obtener la sucesión de Fibonacci. Si os ha resultado interesante el vídeo, suscribiros, darle un like y esto ha sido todo. Un saludo.